Muy bien, jóvenes, entonces estamos en esta segunda hora de nuestra clase de los días martes y habíamos quedado en la evolución del tipo de cambio y parece casi que una pirámide, ¿verdad? Comienza con un valor de 9,4 en el 2010 y termina aquí en el 2019 con un valor de 5.470.282, perdón, 5.470.282.000 bolívares por un dólar. Ustedes se imaginan que tuviéramos eso en físico, ¿ah? Unas 3, 4 carretas, casi que un camión para cambiar bolívares por un dólar, ¿ah? Fíjense, allí lo que queremos es reforzar dos cosas. Uno, que el concepto de tipo de cambio, precio al que se intercambia moneda nacional por moneda extranjera. Dos, que en el caso de Venezuela, a partir del año 2003, hubo un control de cambios. ¿Qué significa control de cambio? Significa que el Estado imponía cuál era la paridad, cuál era el precio al que se intercambiaba moneda nacional por moneda extranjera. Usted puede imponer un precio, pero para que ese precio se mantenga en el tiempo, usted tiene que ser un oferente muy importante en el mercado. Porque si en ese mercado ocurre una escasez, cualquier mercado que sea, porque ese precio sienten los agentes económicos que no es el correcto, pues se van a crear dos cosas, escasez y mercados paralelos. Precisamente eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Durante el año 2000, desde el año 2003 hasta marzo del 2018, hubo un control de cambio y lo que ocurría es que paulatinamente y después ya con mucha significancia, se creó un mercado paralelo. Y dentro de ese mercado paralelo, a falta de indicadores, pues había un indicador que se llamaba Dollar Today, era el que decía cuánto más o menos estaba el tipo de cambio en el mercado paralelo. Este siempre fue un pésimo indicador. ¿Por qué siempre fue un pésimo indicador? Porque son las transacciones que se hacen en un mercado muy pequeñito que queda en la frontera con Colombia, es decir, en Cúcuta. Son transacciones que no eran para nada las representativas, pero a falta de señales, yo siempre les he hecho el énfasis de que los precios son unas señales muy importantes. A falta de mejores señales, pues ese terminó siendo el indicador, ¿ok? Entonces, veamos la evolución. Como les digo, después voy a compartir pizarra y ahí vamos a explicar un poquito más las cosas antes de entrar al análisis final de la información. Espero que ya puedan ver esto en pantalla completa. ¿Ya lo ven en pantalla completa? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Fíjense que por un lado vamos a tener la evolución del comercio, lo que les enseñé en el cuadro, ¿verdad? Unas exportaciones que tuvieron una trayectoria ascendente y luego una caída dramática, unas importaciones que no puede ser de otra manera en la medida que usted tiene exportaciones, puede comprar bienes en el exterior, en la medida que usted no le ingresan divisas, usted va primero quemando sus reservas internacionales, que es la disponibilidad de divisas que puede tener el Banco Central, y después pues tiene que reducir, no tiene con qué comprar en el exterior, no compra en el exterior, ocurre esta dramática caída de las importaciones. Si se van a dar cuenta, la balanza comercial, es decir, las exportaciones menos las importaciones, siempre dio positiva. En todo este periodo las exportaciones netas fueron positivas, pero el saldo no es solamente lo importante en materia de comercio exterior, sino que pasa individualmente con las variables exportaciones e importaciones. En cuanto al tipo de cambio, es el tercer indicador que ya no podemos evaluar en una serie completa, ya lo hicimos con la inflación y ya lo hicimos con la cantidad de dinero, necesitamos partir la cosa, ¿no? Aquí no solamente hemos partido la cosa, sino que además nos hemos pasado por alto la reconversión monetaria. En el año 2018, el gobierno le quita 5 ceros a la moneda y quitarle 5 ceros a la moneda implica que la paridad cambiaria pues también va a tener ese ajuste. Pero si usted quiere hacer una serie comparable, o le pone los 5 ceros a la paridad de ahorita o se los quita a las otras. Obviamente es más fácil ponerle los 5 ceros a la paridad de ahorita porque si no el monto anterior no le aparece en la gráfica, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. En ese sentido, con esta evolución tenemos
que el 2016, la serie 2010-2016, tiene esta evolución. Como ven, ya en el 2015 la paridad del mercado paralelo estaba siendo muy fuerte y en el 2016 fue supremamente fuerte, ¿sí? El precio al que se intercambian un bolívar pasó de 9 bolívares por dólar a 3.165 bolívares por dólar. Ya en el 2016, créanme que eso se consideraba un escándalo. Y nos arrojaba una depreciación. En el caso del tipo de cambio, si el tipo de cambio es fijo, la moneda se evalúa o se devalúa o se sobrevalúa, porque el Estado es el que dice cuánto es la paridad. Pero si estamos en el mercado paralelo, pues obviamente es una depreciación, porque lo que está ocurriendo es una variación del tipo de cambio, donde ahora hay que dar más moneda nacional por moneda extranjera. Ahorita vamos a ver eso en una gráfica, no se me angustien demasiado. El punto es entonces que hay este primer salto aquí. Luego, cuando hacemos la serie 2017-2020, nos damos cuenta, aquí estos valores se ven más chiquitos simplemente porque el valor del 2020 es monstruosamente alto, ¿verdad? Pero fíjense que en realidad pasa de 3.000 a 111.014.13 en el 2017, a 73.029.000 en el 2018, a 4 billones, la cifra que vimos antes, 4.470 millones, y ahora es 44.368 millones. Digo ahora porque este es el tipo de cambio que, si no me equivoco, lo hice para la clase pasada, debe haber sido el tipo de cambio que estaba por ahí el jueves. El caso es que si nosotros hacemos la variación del tipo de cambio, pues entonces nos vamos a conseguir con que se puede apreciar una dramática caída de las exportaciones y de las importaciones y una descomunal depreciación del tipo de cambio. Déjenme qué broma que aquí se me cierra esto, le estoy quitando esto para que vean. Entonces, hay una descomunal depreciación del tipo de cambio. Bueno, aquí se los tengo, ¿no? La depreciación acumulada del 2020 con respecto al 2017 es esta cifra que está aquí de 39.823 mil, y la del 2020 con respecto al 2010, hacemos así 5.324 millones. Inclusive le tengo la total, déjenme que me vine para acá, le tengo la total, pero esto no se quiere soltar, no la tengo aquí, ok, la copié más en otra parte, pero la total la vamos a ver, cuando me refiero a la total me refiero a la del 2015, porque después lo que hice fue hacer comparable 2020, 2015, todos los indicadores para que los pudiéramos analizar todos los precios juntos. Pero antes de eso, es justo y necesario que pasemos a la pizarra y hagamos un poquito más de chequeo de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, ¿sí? Entonces me vengo aquí con mi pantalla completa, me vengo a la pizarra y me dicen cuando ya tengamos la pizarra. ¿Ya todos me ven la pizarra? Sí, profe. Ok, fíjense. Por un lado, lo primero que dijimos es que tenemos un sector público. Wow, voy a acomodar eso. Un sector público, ¿verdad? Y que el sector público, pues, como todo sector, va a tener sus finanzas, ¿verdad? ¿Esa letra está bien o está muy chiquita? Está bien, profe. Está bien, profe. Ok, perfecto. Y vamos a quitarle lo de la negrita. Muy bien, está el sector público. Dentro del sector público vamos a tener unos ingresos, que esos ingresos básicamente provienen de los, ¿cómo se llama? De los impuestos, y vamos a tener unos gastos que vienen de todo lo que el gobierno haga por devolver al circuito económico, toda la devolución que hace el circuito económico de esos ingresos, y que la diferencia, ¿verdad? La diferencia entre ingresos y gastos se llama resultado fiscal. Resultado fiscal. En ese sentido, tenemos dos posibles resultados fiscales. Hay un resultado fiscal que lo vamos a llamar superávit fiscal, que yo dije que era ¿cuándo? ¿Quién me lo recuerda?
Cuando los ingresos eran mayores o Cuando son menores que los ingresos son gastos. mayores. Cuando los ingresos son eran mayores. mayores que los gastos. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, tenemos un superávit fiscal. Y cuando es el contrario, tenemos un déficit fiscal. ¿Ok? Déficit fiscal entonces va a ser cuando los gastos sean mayores que los ingresos. ¿Ok? Por allí tenemos eso. ¿Qué otra cosa hemos dicho? Ah, bueno, hemos dicho que existe un mercado monetario y que ese mercado monetario existe porque hay una mercancía que se intercambia por el resto de las mercancías. En ese sentido, jóvenes, para el mercado monetario, siempre que nosotros tengamos un mercado, pues va a haber un precio, una cantidad. Entonces, en el mercado monetario, que es un mercado comandado por el Banco Central, vamos a tener el precio del dinero que dijimos que era ¿quién? ¿Cómo le llamamos el precio del dinero? Tasa de interés. Tasa de interés, y la van a conocer con una I de iglesia o una I latina minúscula, ¿ok? Y obviamente la cantidad va a ser la cantidad de dinero. Y lo vamos a llamar esa cantidad de dinero la vamos a llamar M de money. Lamentablemente es la misma M que las importaciones, así que siempre van a tener que tener cuidado en qué contexto estamos hablando, ¿sí? Si estamos hablando en el contexto del comercio exterior, esa M es importaciones. Si estamos hablando en el contexto del mercado monetario, esa M es dinero de money. ¿De acuerdo? En este mercado, entonces, va a haber una oferta de dinero. Esa oferta de dinero no lo hemos dicho todavía, pero los oferentes son el Banco Central y los bancos que reciben depósitos. Lo que sí dijimos es que esta cantidad de dinero que estaba aquí era la suma de qué con qué. ¿Quién se acuerda? Monedas y billetes. Lo que generan las exportaciones, lo que Más generan las los importaciones, depósitos, ¿sí? más el PIB. No. Aquí estamos acuérdate que esta M aquí es de dinero y estamos en el mercado monetario. En el mercado monetario, entonces, hemos dicho que la cantidad de dinero la definimos como la suma de monedas y billetes más depósitos, y el indicador que recoge eso también lo hemos llamado M2, que es la liquidez monetaria. ¿Sí? Todos esos nombres son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a tener en el eje de las X, la cantidad de dinero, en el eje de las Y, la tasa de interés. Repito, esto es tasa de interés. Interés, ¿ok? Pongo aquí. Y esto debería estar más chiquitico. No sé si esto me lo deja poner más chiquitico. Pareciera que 12 es lo mínimo, ¿ok? Pero entonces se los pongo para que no se me confundan aquí. Muy bien. En este caso, la demanda de dinero, ¿cuál suele ser la pendiente de las demandas? ¿Positiva o negativa? Negativa. Descendente. Este no va a ser la excepción aquí. Aquí la demanda de dinero tiene pendiente negativa, ¿ok? No me quiero extender mucho aquí, pero ¿para qué se demanda dinero? Se demanda dinero en principio para intercambiarlo por otros bienes y servicios, ¿sí? En ese sentido, usted necesita dinero cada vez que quiere comprar bienes y servicios. Pero ¿qué sucede? Si la tasa de interés es muy alta, usted ese dinero, en vez de gastarlo en bienes y servicios, usted puede adquirir unos títulos, por ejemplo, letras del tesoro, bonos y acciones, y obtener una rentabilidad. Y si esa tasa de interés es muy bajita, pues entonces usted no tiene mayor problema en tener su dinero para transacciones porque no está teniendo un costo de oportunidad muy elevado. ¿Quién se recuerda el concepto de costo de oportunidad?
aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión, ¿verdad? Cuando yo decido tener mi dinero en el mercado monetario, es decir, en depósitos donde las tasas de interés siempre van a ser mucho más bajas, yo incurro en un costo de oportunidad. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad de tener dinero en efectivo? No puedo. Ese, pero De que se evalúa. O sea, que a medida que pasa el tiempo se devalúa. Exactamente, es decir, yo tengo dinero en efectivo porque se me facilitan las transacciones, ¿verdad? Pero en la medida que la tasa de interés sea muy elevada, ¿qué pasa con el costo de oportunidad de yo tener efectivo? Estás dejando de hacer intereses por ese dinero que tienes efectivo. Aumenta. Entonces, lo lógico es que yo como individuo racional, si la tasa de interés está muy alta, pues yo demande pocas cantidades de dinero para mis transacciones, repito, efectivo, pero también depósitos para hacer operaciones. En cambio, si la tasa de interés es muy bajita, pues entonces yo puedo demandar una cantidad de dinero mayor. Esto lo hago aquí para que me entiendan el concepto de tasa de interés como costo de tener dinero. Alguien decía, profe, pero también la tasa de interés es la prima o el precio que se paga o se cobra por un préstamo que se obtiene. Claro que sí, existe un mercado, ¿verdad? Que es el mercado de fondos, lo que uno llama el mercado de fondos, donde también va a estar la tasa de interés. ¿Ok? También va a estar la tasa de interés. Y también va a estar aquí las personas que solicitan o demandan fondos. Fondos prestables, ¿verdad? Pongámosle así, fondos prestables, para que entendamos que no tiene nada que ver con esta cantidad de dinero que está aquí. Estos son los fondos prestables. En ese sentido va a haber una oferta de fondos. Generalmente, ¿quiénes son los que van a ofrecer los fondos? ¿Alguna idea? no puede ser cuando la entidad bancaria por lo menos realiza préstamos. Cuando la actividad bancaria ofrece dinero, ¿verdad? Al final significa que alguien ha ahorrado, ¿verdad? ¿Sí? Y están esos fondos disponibles. Entonces, a nivel macroeconómico, jóvenes, vamos a tener lo siguiente. Un mercado de fondos donde van a estar los ahorradores, ¿sí? Que, por supuesto, mientras más alta sea la tasa de interés, más dispuestos van a estar a prestar fondos. Y del otro lado, con pendiente negativa, vamos a tener a los que demandan fondos. Generalmente, ¿quiénes serían los que demandan fondos? Los que van a realizar los clientes, los que van a realizar. No lo puedes ver solamente en el sistema bancario, ¿sí, mi amor? Por favor, sálganse del sistema bancario y quédense en la macroeconomía. Dentro de la macroeconomía, nosotros tenemos lo siguiente. Un mercado macroeconómico que de alguna manera es muchos mercados físicos, pero hay un gran mercado macroeconómico, donde por un lado están los que tienen fondos excedentarios, es decir, tienen ahorro, y los inversionistas, que son estas personas que quieren pedir prestado y están dispuestos a pagar una tasa de interés para ellos poder hacer sus inversiones, ¿sí? Entonces, este gran mercado que está aquí, repito, esto se llama mercado de fondos. El intermediario puede ser un banco, pero el intermediario puede ser otro ente, ¿ok? En este mercado de fondos también vamos a tener un resultado de tasa de interés de equilibrio. Esta tasa de interés generalmente, jóvenes, es la tasa de interés real, ¿sí? Todo el que preste fondos y obtenga fondos va a estar pendiente de la tasa de interés real. ¿Qué será eso de tasa de interés real? Que por cierto va con una R. ¿Alguna idea de qué variable hay que descontarle a la tasa de interés nominal para obtener la tasa de interés real? Esa no es la que estipula el Banco Central. La inflación. La inflación, ¿verdad? El Banco Central estipula la tasa de interés nominal. Aquí, el Banco Central es el dueño de este mercado, ¿sí? El Banco Central mueve la cantidad de dinero a la derecha, mueve la cantidad de dinero a la izquierda, ¿sí? Y eso genera movimientos dentro de la tasa de interés nominal. A nivel macroeconómico, los inversionistas
el público en general toma de sus decisiones dependiendo de cuánto sea la tasa de interés real. Y la tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. La inflación generalmente nosotros la conocemos con el símbolo de pi, ¿sí? Entonces yo le pongo doble R porque esto es lo que más se me parece al símbolo de pi aquí en esto, ¿ok? Repito, todo esto lo vamos a seguir ahondando, no se me angustien pensando que es demasiada información. Hasta ahora me interesa es que entendamos que hay un mercado monetario con una cantidad de dinero, con un precio que es la tasa de interés, hay un juego entre oferta y demanda que define la tasa de interés como precio en este mercado y que eso de alguna manera no me lo deben confundir con el mercado de fondos, que es un mercado de fondos macroeconómico donde vamos a tener los que piden dinero y los que tienen dinero, pero a nivel macroeconómico. Si alguien me entiende por aquí, aquí en este mercado la tasa de interés real es una tasa que equilibra el ahorro con la inversión y que equilibra la oferta agregada de la economía con la demanda agregada de la economía, ¿ok? Eso lo vamos a ver después, pero es para ir estableciendo algunas diferencias. Otra cosa que necesito dejar muy clara aquí es que existe otro mercado que se llama el mercado cambiario. ¿Y por qué existe el mercado cambiario? Hemos dicho. Para poder establecer, cambiar, comprar divisas. Exactamente. Es decir, las divisas las tenemos que intercambiar porque resulta que para poder comprar bienes y servicios no nos van a aceptar nuestra moneda nacional, ¿de acuerdo? Divisas. Entonces, en ese sentido, en el mercado cambiario, déjenme acomodar esto lo mejor que pueda, en el mercado cambiario vamos a tener nuestra gráfica, el precio que es el tipo de cambio y la cantidad que es el monto de divisas, el monto de divisas que se van a intercambiar en este mercado, ¿de acuerdo? Esta va a ser la cantidad, este va a ser el precio. En este sentido, el precio en Venezuela es bolívares por dólar, ¿verdad? Es decir, si esto es 9, es porque yo cambio 9 bolívares por $1. Si esto es, ahorita, ¿cuánto está el tipo de cambio? ¿Quién me dice cuánto está ahorita? 451 la última vez que lo vi. No, el 58 estaba ayer. 451.000, 458.000 significa que tenemos que cambiar, que para nosotros obtener $1 en este mercado tenemos que llevar 458.000 bolívares por cada dólar. Eso está en esa cifra porque, repito, en el 2018 hicimos una reconversión monetaria y le quitamos 5 ceros a la moneda. Si no se le hubiese quitado 5 ceros a la moneda, ustedes a ese valor todavía tendrían que agregarle 5 ceros y ese sería el precio al que se intercambia moneda nacional por moneda extranjera. ¿Estamos claros con el concepto del tipo de cambio, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Okay. En ese sentido, otra vez, como todo mercado, hay una oferta de dólares, una oferta de divisas. Esa oferta de divisas, generalmente, ¿quién debería ser el oferente en el mercado cambiario? No sería el Banco Central de Venezuela. Uno está acostumbrado a que sea el Banco Central porque en este país, como es un país petrolero, siempre la empresa petrolera le ha tenido que vender las divisas al Banco Central. Desde hace mucho tiempo la banca comercial no manejaba dólares directamente y entonces el Banco Central era el principal ente que suministraba o ofrecía los dólares en la economía. Pero en una economía normal, ¿sí? En el mercado cambiario van a ir los exportadores, van a ir todas las personas, por ejemplo, si hay inversión extranjera directa, todos los inversionistas van a venir a este mercado y van a necesitar moneda nacional para hacer transacciones en la economía nacional. ¿De acuerdo? La oferta de divisas va a ser... Polar, todo eso. ¿Ah? Como Polar, empresas como Polar. No, Polar es nacional, ¿sí? Polar es residente. Me refiero, por ejemplo, a Digitel,
Me refiero a qué empresa, Ah, a sí. Procter & Gamble, o cualquier empresa, Chevrolet, Ford. cualquier inversionista extranjero que establezca una empresa aquí, y obviamente cuando se trae el capital tiene que venir al mercado cambiario y cambiarlo por moneda nacional. ¿Por qué tiene que cambiarlo por moneda nacional? Porque todos los pagos aquí, desde los gastos en los que va a incurrir para crear la empresa, luego para el capital, luego para pagar la mano de obra, los insumos, todo en el mercado nacional va a ocurrir en moneda nacional, ¿sí? Igual el exportador vende su producto afuera, pero entonces cuando le va a pagar a la gente, estoy hablando de una economía normal, le paga con moneda nacional, ¿ok? En el caso de, y obviamente, en la medida que el tipo de cambio sea más alto, perdón, que esta no es, en la medida que el tipo de cambio sea más alto, déjenme buscar aquí la que estoy buscando. En la medida que el tipo de cambio sea más alto, por cada bolívar que ese exportador venda aquí, por cada dólar que ese exportador venda aquí, va a recibir más bolívares. En ese caso, él va a estar muy, pero muy contento, jóvenes, en la medida que aumente el tipo de cambio. Claro, siempre vamos a estar hablando de variaciones razonables, ¿sí? ¿Me están entendiendo esa idea? Sí. Más o menos, profe. Ok, vamos a ver el caso de las importaciones para que veamos la diferencia. Luego, Profe, pero una pregunta. déjame un segundito aquí para yo poner aquí que esto es la demanda de divisas. Y aquí, permítanme corregir que esto puse exportadores. Realmente aquí lo que debimos colocar fue que esto es la oferta de divisas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, veámoslo del lado del importador. ¿Quiénes son los importadores? Bueno, todas las personas que deseen comprar bienes y servicios en el exterior. Por ejemplo, si un residente quiere hacer turismo en el exterior, tiene que venir a este mercado cambiario y comprar divisa. Entonces, obviamente, tiene que traer moneda nacional e intercambiarla por divisas. En ese sentido, en la medida que suba el tipo de cambio, ¿qué le va a pasar a este demandante de divisas? Si sube más el precio, van a tener menos dólares. Va a tener que buscar más moneda nacional por la misma, para obtener la misma unidad de moneda extranjera, ¿verdad? En ese sentido, Exactamente. él tiene una relación inversa con el tipo de cambio. En la medida que el tipo de cambio esté por aquí, ¿verdad? El importador va a tener que dar más bolívares, mientras que el exportador va a recibir más bolívares. En la medida que el tipo de cambio esté por aquí, ¿qué va a ocurrir? Que el oferente de dólares va a tener poco incentivo para ofrecer sus dólares, ¿sí? Y el demandante de dólares va a querer muchísimo esos dólares porque para él son una relación bastante barata, ¿sí o no? Sí. Se supone que si esto es libre de oferta y demanda, este tipo de cambio que tenemos aquí es el tipo de cambio donde finalmente tanto los exportadores como, perdón, tanto los oferentes como de demandantes de divisas han llegado a un precio en el cual desean hacer las transacciones. A partir del 2018, en marzo, se crea en Venezuela la libre convertibilidad de la moneda, se crean las mesas de cambio y entonces el Banco Central y cualquier ente, los bancos representando a los privados, van a esas mesas de cambio y se oferta y se demanda dólares, ¿ok? En la medida que la oferta de dólares sea muy escasa, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Va a subir. En la medida que la demanda de dólares sea muy abundante, el tipo de cambio va a subir. O sea, como todo mercado. Mientras que haya escasez, es un mercado de vendedores, donde los vendedores imponen el precio. Cuando haya muchísima oferta de dólares, es un mercado de los compradores pueden aspirar a que haya un precio menor de la divisa. Es como cualquier mercado.
Lo que ocurrió hasta el 2002, ya les vamos a permitir hacer las preguntas, es que aquí se imponía un tipo de cambio en el cual la oferta era muy poquita de particulares, la demanda era muchísima. Entonces, mientras que había un banco central, el banco central siempre lo vamos a ver como un ente que desplaza la curva, ¿sí? No lo vamos a ver dentro de la curva de oferta o de demanda, sino como el que lo desplaza. Entonces, lo que ocurría en el caso del Banco Central era que cada vez que había oferta de dólares, él desplazaba la curva, ¿verdad? Y eso hacía, o sea, él era más oferente de divisas y eso hacía que bajara el tipo de cambio, ¿de acuerdo? En cambio, en la medida que, tenemos que verlo aquí, fíjense, tenemos que mover esta. Siempre que el Banco Central, ay, perdón que no era esto lo que quería hacer, ya. Siempre que el Banco Central desplace, ahora sí tengo lo que quiero, creo que sí. Siempre que el Banco Central desplace la curva de oferta, va a bajar el tipo de cambio. Siempre que el Banco Central desplace la curva de demanda, va a haber un aumento del tipo de cambio. Por supuesto, hay otros elementos que producen desplazamientos de la oferta y de la demanda de divisas, pero una es la actuación del Banco Central. Finalmente, lo que les quería decir, que es muy importante para mí, es que cuando había un control de cambio, como el Banco Central perdió esta capacidad, jóvenes, el Banco Central perdió esta capacidad de desplazar y lo que ocurría entonces era que a este tipo de cambio, esta era toda la oferta que había y esta era toda la demanda. ¿Qué terminaba ocurriendo? Que como aquí no había acuerdo entre oferentes y demandantes, se iban entonces los oferentes y los demandantes a un mercado paralelo donde la oferta era mayor que la que estaba aquí, porque entonces habían otras personas que estaban dispuestas a ofrecer el tipo de cambio, obviamente a un precio más elevado, ¿sí? Entonces, eso me permite volver a la presentación y entrar, jóvenes, a esta parte que está aquí. Permítanme que llegue aquí antes de resolver lo de las preguntas, porque si no, perdemos la idea que no quiero perder. Finalmente, teniendo un poquito claro lo que es el comportamiento de los precios, principales precios de la economía, aquí lo que les tengo es cuál ha sido la evolución de esos precios en el periodo 2015-2020, ¿ok? Entonces, si vemos el crecimiento del nivel general de precios, que es el precio de alguna manera que representa todos los precios de los bienes y servicios, la variación fue, si la vemos en millones, 237.020 millón por ciento, ¿sí? Si vemos la variación del precio del dinero, la variación del crecimiento de la cantidad de dinero, en millones fue 467.000. Ven que es bastante menor, ¿sí? Y si vemos la variación del tipo de cambio, fue de 5.324 millones en porcentaje. Quiere decir que este es un número enorme, este es el segundo número más grande y este es el número bastante más pequeño. Nosotros hemos dicho que la tasa de interés es el precio del dinero y fíjense que realmente la tasa de interés, ni siquiera hice la gráfica, pasó de 13% que era en el 2015 a 21% que era en el 2020, quiere decir que solo subió 8 puntos porcentuales. Esa es la pasiva. Y la activa pasó de 20 a 34, es decir, subió 15 puntos porcentuales. Con estas variaciones, rápidamente ustedes pueden intuir que lo que hubo fue un mercado cambiario, que lo que hubo fue un crecimiento de los precios exponencial que de alguna manera dejó atrás el crecimiento de la cantidad de dinero y el crecimiento del tipo de cambio. Les dejo aquí como resultado dramático, que no lo puedo dejar por fuera como indicador, que según el World Food Day, el resultado a nivel de la población venezolana de todo este desastre que está aquí, es que 1 de cada 3 venezolanos sufre de inseguridad alimentaria y que los grupos más vulnerables son los niños y los adultos. Si hablamos de 28 millones, estamos hablando que cerca de 10 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria tiene que ver con que son personas que están
en proceso de desnutrición porque no son capaces de comer 3 veces al día y no son capaces de obtener toda la cantidad calórica que se refiere, ¿ok? Que se requiere. Entonces, me quedo aquí, me quedo en esta gran incógnita de qué puede estar pasando aquí, y para entender lo que pasa aquí, yo sé que esto les despierta muchas preguntas, pero lo primero que tengo que hacer es seguirles dando teoría, porque si no, no me entienden, es establecerle entonces lo último que necesito a nivel teórico en este momento, y es que ustedes entiendan que existe una teoría que se llama teoría cuantitativa del dinero. Y la teoría cuantitativa del dinero lo que hace es que relaciona el mercado de dinero con el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Les he dicho, existe el dinero porque existe el mercado de bienes y servicios. En ese sentido, vamos a tener la siguiente igualdad. La cantidad de dinero de una economía multiplicada por las veces que circula el dinero en una economía, es decir, la velocidad del dinero, va a ser igual a el precio de los bienes y servicios por la cantidad de bienes que se transan en ese mercado de bienes y servicios, ¿ok? Es decir, jóvenes, que a nivel macroeconómico, por un lado vamos a tener la liquidez monetaria, es decir, la cantidad de dinero multiplicada por las veces que esa liquidez monetaria es gastada en el circuito económico. Eso lo vamos a entender en la próxima parte. Y de este lado, precio por cantidad, jóvenes, es simplemente el PIB nominal, ¿sí? El PIB en el cual se transan los, es decir, el valor total de la producción de bienes y servicios en un periodo determinado a los precios de ese periodo en que estamos estudiando. Me queda un minuto, jóvenes, nos vamos a conectar una tercera vez para cerrar esta idea, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, ahí sí ténganme las preguntas listas para conversarlas esa tercera vez. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho es decir que tiene que existir una relación entre la cantidad de dinero y las operaciones de bienes y servicios, porque el dinero existe en esencia para intercambiarlo por otros bienes y servicios. Nos vemos una tercera vez, jóvenes, que nos da chance. Apenas son las 2:37, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, profe. Perfecto. Ok. Regresamos a una tercera vez.